Donde yo esté, estará también mi servidor, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Había unos griegos que habían subido a Jerusalén para adorar a Dios durante la fiesta de Pascua. Estos se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos se lo dijeron a Jesús. Y él le respondió: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida, la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estarán también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Mi alma ahora está turbada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Sí, para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo: ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La multitud que estaba presente oyó estas palabras y pensaba que era un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús respondió: esta voz no se oyó por mí, sino por ustedes. Ahora ha llegado el juicio a este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera. Y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Mis queridos hermanos, ya llegamos al domingo quinto de Cuaresma y ya queda muy poco para la Semana Santa. Próximo fin de semana celebramos el Domingo de Ramos. Entonces es natural que la Iglesia nos presenta lecturas bíblicas que nos ayudan a hacernos una gran pregunta. ¿Hemos aprovechado estos 40 días para prepararnos a la Pascua? ¿Queremos vivir la Semana Santa no solo como espectadores, sino acompañar a Cristo realmente? Es una gran pregunta que debemos hacernos, porque en la hora de la prueba se ve si realmente tenemos la madera para ser parte de esta construcción, que es la Iglesia de Cristo. Es muy, muy difícil vivir la Pascua con el Señor. Yo creo que los discípulos tenían la mejor de las intenciones de acompañar a Cristo en su sufrimiento, pero no fueron capaces. Cuando vieron todo lo que estaba sufriendo Jesús, cómo el mundo que estaba alrededor se vio completamente poseído por la fuerza satánica del odio, de la rabia, del deseo de ver a Cristo totalmente sufriendo y malherido, entonces todos los discípulos se derritieron
en su poca valentía y fortaleza y arrancaron, huyeron. A no ser Juan Evangelista, que encontró la fortaleza gracias a nuestra Madre Santísima. Y yo creo que nosotros no somos más fuertes que los 12 discípulos, ¿no?, de Cristo. Sin embargo, la Iglesia nos pregunta, ¿estamos preparados para celebrar la Semana Santa, hermanos? Si uno dijera, pero claro que sí, si yo todos los años veo la película Jesús de Nazaret, que es tan bonita, me estoy poniendo como un espectador, pero no como un protagonista en la Pascua del Señor. Y los que se salven no van a ser los espectadores, porque esos son los que dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de Dios. No van a ser reconocidos como verdaderos discípulos de Cristo. Solamente se salvarán aquellos que pasen por la puerta angosta, aquellos que sigan al Maestro, al buen pastor, que es el primero que asume esta cruz. Se equivoca rotundamente quien piensa, Jesús es tan bueno, sufrió por todos nosotros, entonces ahora nosotros lo podemos pasar bien. Come, bebe, pásalo bien, porque Jesús ya sufrió por nosotros en la cruz y Él nos perdona todos nuestros pecados. Eso sería muy fácil, ¿no es cierto? Ser cristiano así no costaría nada, pero Jesús nos hace una invitación muy delicada, sin forzar nuestra libertad, pero es una invitación, y el que la quiere acoger, entonces podrá ser partícipe de la vida eterna, de la santidad de los hijos de Dios, del reino de Cristo. Y quien no acepta esta invitación, no pasa nada, sigue su vida, pero lamentablemente no podrá participar de la gloria del Señor. Y bueno, ¿cuál es esta invitación? Lo dice hoy claramente Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 12. Allí donde yo esté, estará también mi servidor. Entonces la pregunta que hoy nos hace el Señor, ¿quieres ser mi servidor? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Es lo primero que decimos, queremos seguirte. Pero ¿quieres estar ahí donde yo voy a estar? ¿Y dónde vas a estar, Señor? Cuando el Hijo del Hombre sea levantado en alto, atraerá a todos hacia sí. El Señor está en la cruz. Mientras está en este mundo, su vida es una cruz. Una cruz que está unida a la resurrección. Una muerte que está asociada inmediatamente a la vida nueva. Es tan misterioso esto que en la medida que nosotros participamos de esta cruz del Señor, es decir, entregamos nuestra vida por Cristo, al mismo instante la estamos recuperando, hermanos. El que se entrega, recibe. Y el Señor lo dice muy claramente hoy, y el apóstol Juan lo recoge maravillosamente para recordárnoslo. La semilla que muere es aquella que vuelve a vivir. Si la semilla no muere, no vuelve a vivir y queda vana su vida, queda infecunda. Pero si muere, da mucho fruto. Siempre recordamos, aunque sea repetitiva, esa historia tan bonita de las dos semillitas que conversaban y una le decía a la otra, ¿y tú estás dispuesta a morir? No, no estoy dispuesta a morir. Yo me voy a quedar aquí, tranquilita, y no quiero morir. Imagínate morir y echar raíces y llega un gusano, me puede comer las raíces. O después empiezo a echar hojitas y ramas, puede llegar un pajarito y me las come. Y morir, qué terrible, sufrir tanto. No. Yo me voy a quedar aquí tranquila. Y la otra dijo, yo sí quiero morir. Quiero morir porque quiero transformarme en una planta y confío en Dios. Y sucedió eso, que una de las semillas se entregó a su destino, ¿no es cierto?, a la misión que tenía que cumplir y se convirtió en una planta. Y la otra, en cambio, que no quiso morir, tal como dice Jesús, quedó infecunda.
Llegó un pajarito y se la comió entera. Entonces yo me pregunto a mí mismo, ¿estoy dispuesto a dar mi vida por Jesús, con Cristo, para Cristo, en nombre de su gran tarea? El que tiene apego a su vida, la perderá. Y el que no está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. Entonces la pregunta no es si yo amo la cruz solamente, ¿no? Porque nadie en su sano juicio tiene amor por el sufrimiento. Tiene que estar un poquito enferma esa persona que le gusta el dolor por el dolor. Y eso se llama masoquismo. Y si es el dolor ajeno, se llama sadismo. Son enfermedades mentales, enfermedades del alma. Jesús era un hombre normal. Era Dios, pero como ser humano era igual en todo a nosotros, menos en el pecado. Y hoy día Él reconoce, mi alma está turbada. El Señor sentía pavor a la cruz también, al dolor que tenía que sufrir. Sentía miedo, sentía turbación, como todo ser humano. Nosotros hemos sentido esto en la pandemia, ¿no es cierto? Nos hemos dado cuenta que el miedo puede nublar nuestra visión y ese miedo capaz que hace más daño incluso que el mismo virus. Porque somos humanos, sentimos la debilidad. Cristo también la sufrió, pero no se dejó vencer por ella. Yo digo, ¿quién se queda en su casa viendo la misa? En este momento les damos un saludo cariñoso a través de la radio, a través de Facebook Live, hace bien. Se está cuidando, no pasa nada, el obispo dio permiso, porque quien no viene a misa el día domingo aquí al templo, obviamente no está pecando, ¿cierto? El precepto de venir a misa se suspende mientras dura la pandemia. Eso es lógico en la iglesia, tiene que ser así. Nadie está obligado a lo imposible. Pero ustedes que vinieron al templo tuvieron que hacer algún sacrificio, ¿no es cierto? A lo mejor superar ese miedo. ¿Será que hay alguien ahí, algún señor que me va a controlar? O si no, tuvieron que sacar un permiso. Y ese permiso cuesta, duele. Como decía San Alberto Hurtado, hay que dar hasta que duela. Me duele porque yo tengo 2 permisos a la semana y voy a gastar uno de esos permisos en visitar a mi Señor, en ir a escuchar la palabra de Dios y sobre todo poder comulgar, recibir el cuerpo de Cristo, no solo espiritualmente. Entonces cuesta, hermanos, cuesta mucho hoy ser cristiano, pero es también una alegría poder estar con Jesús. Donde esté yo, estará también mi servidor. Entonces quiere decir que a partir de hoy, el sufrimiento, el dolor, tiene un nuevo sentido, porque me une a Jesús crucificado. Y si yo estoy unido a Jesús en la cruz, entonces todo dolor, toda prueba, toda enfermedad, toda situación de desempleo, de angustia, de distinto tipo de sufrimiento que estamos viviendo, tiene un significado, porque es una manera de acompañar a Jesús en la cruz y ayudarle a redimir el mundo y sobre todo hacer la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Cuando Cristo está en la víspera de morir, el Jueves Santo en el Jardín de los Olivos, siente nuevamente este miedo a la muerte, esta angustia tremenda por el pecado que tiene que asumir de todos los hombres, asumir esa responsabilidad, y él llega a decir: Padre, aleja de mí este cáliz de dolor, ya no resisto más. Y su sudor es incluso de sangre. Entonces él dice después: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso el Señor ha venido a este mundo para hacer la voluntad de Dios, para servir, para entregarse. Y la vida de un cristiano verdadero debe ser también eso, una vida de entrega, una vida de donación.
el amor ágape que dice el Papa Benedicto XVI en su hermosísima encíclica Dios es amor, Deus caritas est. Existe el amor eros, que Dios lo creó y que está bien, el amor romántico, por ejemplo, el amor de las parejas, de quienes se van a casar, pero ese amor, dice el Papa, debe saltar hacia un amor mayor, que es el amor ágape. El ágape es esa entrega total que está representada por Cristo en la cruz. El ágape es ese amor que tanto nos atrae. Lo que nos atrae, como dice hoy Jesús, no es verlo sufriendo. En la cruz, cuando el Hijo del Hombre sea levantado en alto, atraerá a todos hacia sí, no porque lo veamos así con ese rostro de dolor, sino porque vemos el amor que hay en esa entrega, en ese sacrificio. Entonces, todo acto de amor verdadero conlleva un poco de sacrificio, o mucho, porque es donación, porque es entregar la vida. Quien se apega a su vida y no la quiere compartir, la pierde. Y esto va en el orden material, ¿no es cierto?, en el tema del dinero, la salud, las cualidades que tenemos. Todo lo que el Señor nos ha regalado debemos administrarlo sabiamente, y la mejor manera es ofrecerlo al que tiene menos, ayudar al necesitado, porque ahí está Cristo, porque Jesús así lo hizo. Los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en este mundo, eran signos para que nosotros creamos en Él. Pero se equivoca totalmente el cristiano que busca los signos y no busca al Señor que está haciendo esos milagros. ¿Qué quiero yo? ¿Los milagros del Señor o al Señor de los milagros? Porque los signos nos ayudan a creer en Él. Pero Jesús no vino a este mundo para ser feliz, sino que vino a darnos felicidad a nosotros. Y ahí Él encuentra la felicidad máxima. La Virgen María le dice también a los niñitos de Fátima: yo no les prometo la felicidad en este mundo, en el otro sí, pero en este mundo lo que les prometo es que ustedes pueden ser santos si acompañan a Jesús en la cruz. Por eso, oración y penitencia. Bueno, y ahí también en esa cruz, a pesar de ser un sufrimiento humano, es también una felicidad divina, porque ya estamos con Cristo. Ya en este mundo somos bienaventurados si aceptamos la cruz del Señor. Pero es realmente una pregunta que hoy nos hacemos: ¿estamos ya preparados para esto? ¿Para vivir la cruz? Yo escribiré mi ley en sus corazones, dice hoy día el profeta Jeremías. ¿No? Yo siento que la cruz, ¿qué es para mí? ¿Es un deber que en este momento lo veo inalcanzable? ¿O ya está escrita en mi corazón? Quiero estar con Cristo, quiero vivir con Él la cruz. Y si es necesario, inclusive hasta el martirio, acepto por amor a Cristo. Ojalá que estuviésemos así preparados, ¿no? Porque la Iglesia está comenzando a vivir una serie de tribulaciones en medio del mundo que nos indican que probablemente nos estamos acercando a eso que está anunciado ya en el Apocalipsis, en que la Iglesia tendrá que padecer mucho por causa del anticristo que está en el mundo. ¿Y qué es el anticristo? Es esa estructura que nosotros vemos en este momento, que domina en el mundo y que quiere apartar a los hombres del camino de Dios y acercarlos al camino de Satanás. ¿Cuál es el camino del diablo? Es salvar su vida en este mundo, es buscar una buena calidad de vida en este mundo, es pasarlo bien en este mundo, a costa de negar el amor a Dios, negar el amor al prójimo. Es como dice Jesús: salvarse en este mundo, pero perder la vida eterna. Por ejemplo, en España se acaba de aprobar la ley de eutanasia. Y bueno, y esto es terrible, hermanos, porque ese sí que es un virus espiritual. Es como cuando veíamos el coronavirus en China. ¿Cuándo va a llegar a Chile?, decíamos. O cuando venía avanzando por Europa.
¿Cuándo va a llegar a Chile? Pero llegó. Y también este virus de la eutanasia puede llegar a Chile. ¿Qué significa la eutanasia? Que inclusive muchos católicos están de acuerdo con ella. Es decirle a la persona que sufre, a la persona sobre todo de más edad, a la persona que tiene una enfermedad terminal, aunque sea joven, decirle, ¿para qué vas a sufrir? ¿Para qué quieres aguantar esa angustia, esa soledad, esa incerteza, ese sentir que la vida ya perdió el sabor, el significado? Es muy difícil para ti y para nosotros, como sistema de salud o de lo que sea, nos cuesta mucho bancar tu sufrimiento. No queremos verte sufrir, queremos verte descansar. Por eso acepta esta inyección, esta vacuna, que te va a dar una buena muerte. Eso significa eutanasia, ¿no es cierto? Una muerte buena. Tánatos es muerte. Pero ahí ya estamos entrando literalmente en lo que profetizó San Juan Pablo II, que sería la perdición de la humanidad, es el dominio de la cultura de la muerte. Esta es la cultura de la muerte. Utilizamos la muerte como medio para prevenir los sufrimientos. Es algo tan raro, ¿no? Tan curioso que el ser humano pueda elegir la muerte para ser feliz. El Señor hoy día nos dice lo contrario. La manera de ser feliz es que ustedes estén conmigo. Y si estar con el Señor significa que tengo que padecer, tengo que en algún momento de la vida ser probado, ser tentado o sufrir, con gusto lo voy a sufrir. Hay personas que aceptan el sufrimiento pasivamente y se unen a Jesús. Son verdaderos cristianos. Recuerdo a una señora llamada Bernardita Correa, que era muy joven, estaba en el oratorio mariano y que tuvo leucemia. Y ella descubrió que el dolor redime, que si ella aceptaba ese dolor sin quejarse, que si ella asumía esa cruz junto a Cristo, su propia familia, incluso las personas que estaban más alejadas de Dios, se convertían. Ella podía ser una corredentora, un poquitito como lo es la Virgen María, la gran corredentora junto a Cristo, la que aceptó la espada de dolor que atraviesa su alma, y por eso la Madre es corredentora junto a Jesús. Bueno, entonces, queridos hermanos, se puede. Y esta persona murió santamente. El mismo Padre Sergio, que ahora sabemos que por qué tantos años de dolor, de sufrimiento, de enfermedades, ninguna de ellas era mortal, ¿no? Parkinson, mal de Crohn, todo tipo de enfermedades. ¿Y qué pasa? ¿Por qué él tenía ese dolor permanente? Diabetes, problemas en la próstata, dolores terribles, de todo, ¿no? Y siempre alegre, siempre contento, porque él le ofrecía a las personas que amaba: yo me hago cargo de su sufrimiento. Y mucha gente le dijo: bueno, padre, si usted quiere le entrego todo mi sufrimiento. Y el padre: sí, yo quiero, para que usted sea feliz. Y así el padre entonces empezó a tener una vida de cada vez más enfermedades y dolores, años y años sufriendo. Pero estaba en el fondo en las manos de Dios. Eso ya es otro tipo de búsqueda de la cruz, es una búsqueda activa. Nosotros podemos aceptar la cruz pasivamente, es decir, acepto los dolores que vienen en mi vida, pero la podemos buscar activamente también, como lo han hecho los mártires, como lo han hecho las personas que, como el padre Hurtado aquí en Yacité, realmente iban a donde las papas queman, como se dice, donde estaba el dolor más concentrado, en medio del pueblo, y decía: hay que dar hasta que duela. Entonces quiere decir, hermanos, que la santidad es posible, que seguir a Jesús es maravilloso, y Él quiere realmente darnos su Espíritu Santo para cambiar nuestra vida egoísta y ser como Él, darle un verdadero sentido a la existencia, es decir, a partir de hoy yo acepto esta vocación.
entrego mi vida por Cristo. Y eso significa morir en la cruz. Eso significa estar crucificado con Cristo. Me dono, me doy, como Jesús lo hizo. Y estoy seguro que voy a recuperar la verdadera vida, porque el Señor es fiel a sus promesas, es muy fiel. Y Él resucitó. Y eso es lo que vamos a celebrar en la Semana Santa. Y si nosotros experimentamos este morir con Cristo, también vamos a conocer qué es resucitar con Cristo. Ya en este mundo viviremos como nuevas criaturas. Y si nosotros aceptamos, como también dice muy bien San Pablo, sufrir con Cristo, ya en esta forma de vida terrena que tenemos, vamos a vivir con Cristo. Esto lo experimentó San José, lo experimentó la Santísima Virgen en primer lugar y todos los santos y santas en la historia de la Iglesia. ¿Queremos la santidad? Eso es en el fondo preguntarse, ¿quiero vivir bien la Semana Santa? Si yo no quiero la santidad, entonces no quiero ser cristiano nomás. Porque el mandamiento de Cristo es claro, sean santos, como el Padre Celestial es santo. No es esto ya una sola simplemente invitación, es un mandato, sean santos, sean perfectos. Y el camino de la perfección solo lo encontramos en la cruz, en la cruz. Lamentablemente hay iglesias, incluso nuestra propia iglesia, muchas veces no tiene el amor a la cruz y no predica la cruz. Me acuerdo en Brasil que había una iglesia muy famosa que reunía mucha gente, que ponía un letrero inmenso, ¿no?, afuera del templo. Era una iglesia pentecostal y decía: pare de sufrir, así se llamaba la iglesia. Entonces uno entraba en la iglesia y se le acababa todo su sufrimiento. Entonces uno se pregunta, ¿qué busco yo? ¿Los milagros del Señor o el Señor de los milagros? El Señor de los milagros me hace milagros en la vida para que yo crea en Él, pero también me pregunta, ¿quieres estar conmigo? Yo tengo que pasar por la cruz. ¿Quieres acompañarme? Sí, Señor. Como dice Pedro, a pesar de que lo negó 3 veces, tú sabes que te amo. Yo estaré contigo. Ahora sí, no te voy a fallar. Jesús confirmó a Pedro y después, por la oración de la Santísima Virgen en Pentecostés, vino realmente el Espíritu Santo y esos discípulos débiles, acobardados, se tornaron hombres fuertes, mujeres valerosas y partieron por todo el mundo anunciando el Evangelio a costa de entregar su propia vida, su propia sangre. Como vemos que hoy estamos comenzando nuevamente a vivir una etapa así, una etapa de persecución en la Iglesia. Ustedes dirán, ¿pero cómo tan exagerado el Padre? No, es así, lo estamos viendo. ¿Por qué tanto tiempo, más de 1 año ya, en que las iglesias están casi vacías? Cuando hay misa, porque hay iglesias que están totalmente cerradas. Porque quien está detrás de eso es Satanás. Es así. Y esto se ha revelado en varios lugares del mundo. Muchos exorcistas han dado testimonio que es así, que lo han experimentado así, que los demonios se regocijan con esta realidad de que ahora los cristianos no pueden ir a la iglesia, no pueden celebrar la misa, no pueden recibir el cuerpo de Cristo. Es una victoria tremenda para el demonio. Y aún están diciendo en muchos relatos de exorcismo, claro que el demonio es príncipe de la muerte y de la mentira, pero parece que la cosa va hacia allá, que esto es solo el comienzo. Así que tenemos que prepararnos, porque el verdadero cristiano, hoy más que nunca, se probará de acuerdo a este Evangelio. Donde yo esté, estará también mi verdadero servidor. Pidamos entonces a la Santísima Virgen y a San José que nos ayuden a ser valientes y a madurar realmente en la fe para poder estar con Cristo siempre. Así sea. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo.